el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Bueno, saludamos desde aquí, desde la faja petrolífera del Orinoco a Venezuela, toda. Estaba revisando esta mañana este libro, lo vuelvo a recomendar. ¿Ya lo leyeron? Jorge Jordani, La transición venezolana al socialismo. Estudiar, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Aquí hay otro que viene muy al caso con este aló presidente de hoy. Porque el desarrollo económico del país que está en marcha tiene que apuntar necesariamente a la construcción del socialismo. No es un capitalismo de Estado, ni es otra cosa. No, además es el socialismo venezolano, ¿verdad, Jorge? Por eso Jorge dice aquí, transición venezolana al socialismo venezolano de este lugar, de este territorio y de este tiempo en la Venezuela que se encamina al socialismo. Y este otro libro es muy importante, también lo recomiendo una vez más, de Asdrúbal Baptista, Teoría económica del capitalismo rentístico. Teoría económica del capitalismo rentístico, y además aquí el doctor Baptista elabora ideas acerca de la posibilidad de la transición del modelo capitalista rentístico petrolero, en este caso venezolano petrolero, a un modo económico o modelo económico, él lo llama no capitalista. No capitalista. Es decir, el rentismo petrolero, así yo lo entiendo y así lo creo, en el que todavía estamos, Elías El Yuri, ¿verdad? Estamos en el rentismo petrolero, Jorge, ¿verdad? Estamos todavía en el medio del modelo rentístico petrolero. Es decir, nosotros dependemos del cobro de la renta petrolera. El presupuesto nacional depende en qué porcentaje, Jordani. Dime allí. Jorge Jordani, trabajador petrolero. Bueno, ha venido decreciendo el ingreso petrolero en términos del presupuesto, presidente. En este momento la relación está casi en 2/3 de los ingresos no petroleros y 1/3 el ingreso petrolero. Pero lo que usted decía ahorita, el profesor Asdrúbal Baptista sostiene que entre un 15 y un 17% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que pueden ser unos 300.000 millones de dólares, corresponde a la renta. O sea que estamos hablando de una cifra importante, entre 40 y 50.000 millones de dólares al año. Correcto. Ahora, ¿cómo ese rentismo, esa renta, que además es internacional, como bien lo señala él allí, ¿no? Tiene su origen, es una renta internacional. ¿Cómo ese modelo nos puede y nos debe servir para la transición a otro modelo económico? Lo cual no implica que vayamos a dejar atrás el modelo productivo petrolero, no, y menos Venezuela. Eso pudiera estarlo pensando un país X cuyas reservas de petróleo estuvieran declinando, y a lo mejor algún país que haya sido productor petrolero y le queden 10 años de reserva, por decir un caso. Hay algunos países incluso, ¿cuál fue el país que salió de la OPEP? Indonesia. Indonesia, por ejemplo, estuvo en la OPEP muchos años. Yo recuerdo aquel señor presidente que vino aquí a la cumbre de la OPEP, que tenía algún problema visual, él casi no veía, Wadi, de Indonesia. Después yo fui a visitarlo allá en Indonesia.
Indonesia ya hoy no es de la OPEP, porque está importando petróleo. ¿Ve? Ahora, ese no es el caso de Venezuela. Yo estaba viendo esta mañana y anoche me quedé hasta tarde estudiando estos libracos que me manda Rafael. Fíjense ustedes, el caso de Venezuela, Yadira, tú lo sabes, es al revés. Vean ustedes. Producto, además de la revolución política, quiero recordar a Simón Rodríguez ahora mismo, antes de mostrar este gráfico, señor gobernador Rangel Gómez, que venía echando cuentos bien buenos en el helicóptero. Nos veníamos riendo mucho, hasta bueno, cuando éramos nuevos, hace 40 años, y tanto él como yo, nos tocó una tragedia, Yadira, una tragedia. Montar guardia de cuartelero por el curso militar. Ustedes no tienen idea de lo que es eso, los señores que no pasaron por allá. Cuartelero, los generales se ríen porque sí saben lo que fue eso. Yo era nuevo, Rangel también, y éramos cuarteleros del curso militar. No digo más nada. Bueno, entonces estábamos hablando de Simón Rodríguez, y Simón Rodríguez, en uno de sus maravillosos escritos, dice, casi textualmente, los americanos meridionales hicieron la revolución política. Si quieren sacarle provecho, si quieren pues que esa revolución política sirva para algo, ahora deben hacer una revolución económica. Y dice, comiéncenla por los campos, y de los campos a las ciudades, la agricultura, la industria. Es un pensador muy avanzado, Simón Rodríguez, muy avanzado. Entonces se trata de la revolución económica para sacarle provecho a la revolución política. Si no, no tendría sentido nada. ¿Para qué una revolución que se quede solo en lo político? ¿Para qué? Ollanta me regaló este libro ayer, porque él sabe que yo soy velasquista. Juan Velasco Alvarado, La voz de la revolución. Este fue un ejemplo, una revolución política dirigida por este buen general peruano, a quien yo tuve el honor de conocer y saludar por unos instantes, 1974 allá en Lima, y después fuimos a Ayacucho, al desfile de Ayacucho, 150 años. Una revolución política, pero que no cuajó en lo económico, a pesar de que hicieron esfuerzos, ¿no? Y después entonces vino, Jorge, lo que tú señalas en este tu libro, uno de los aspectos bien importantes del capítulo 4, de asegurar la irreversibilidad del proceso. La revolución política no garantiza la irreversibilidad. La revolución tiene que llegar a lo económico y más aún a lo cultural, a lo ideológico, al todo, para asegurar eso, su irreversibilidad. Entonces, yo decía todo esto viendo la faja del Orinoco, donde estamos, este inmenso territorio. Son 55.000 kilómetros cuadrados de la faja petrolífera del Orinoco. La reserva de petróleo más grande del mundo. Yo iba a mostrar este gráfico, ustedes ven, es la certificación de las reservas. Miren cómo nos hemos venido moviendo. ¿Ve? Entre el año 2006 comenzamos, ¿no? Entre 2006 y bueno, el diciembre de 2010. Diciembre de 2010. Vean ustedes cómo crecieron las reservas certificadas de Venezuela. Bueno, gracias a la faja del Orinoco, el campo Carabobo, los amarillos, Junín, el rojo, el verde Ayacucho y el azul Boyacá. De un proceso científico, ¿cómo nosotros pudimos hacer esto? ¿Y por qué?
Gracias en primer lugar a la revolución política. Gracias a la revolución política. ¿Cuánto costó? La revolución política es el primer paso. No se podría hacer ninguna revolución económica antes de la política. ¿Cómo? Por eso yo todavía no entiendo algunas tesis que por ahí hay todavía de algunos utopistas que, bueno, todo lo que huele a Estado lo condenan. La toma del poder, no, el poder no, el antipoder. ¿Cómo es eso, antipoder? Es el poder, es un problema de poder, no de antipoder. Con todo respeto a quienes todavía, incluso aquí en Venezuela, y a veces confunden a alguna gente con discursos, ¿no? Y elaboraciones teóricas. De allí luego hay que hacer la revolución económica, como decía Simón Rodríguez, la revolución social. Pero hablemos de la económica, pues. La política también es social, la económica también es social. ¿Qué ciencia hay más social que la economía? Ciencia social, eminentemente social. La economía, la política. Ahora, nosotros comenzamos la revolución política. Vino la contrarrevolución, que ahí sigue viva, atacando, conspirando, subordinada al imperialismo, utilizando la intriga, la mentira, la difamación, la injuria, tratando de minar la unidad de los revolucionarios, tratando de minar la unidad de la Fuerza Armada. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esos intentos de la contrarrevolución? Más unidad, más unidad y más unidad y más fortaleza y más conciencia revolucionaria, antiimperialista. Antiimperialista. Todos los ataques que nos lancen debemos hacer como hacen los ¿cómo se llama? Los atletas de artes marciales, que aprenden a utilizar la fuerza del adversario. Tú eras luchador, ¿no, Rangel Gómez era luchador y fue campeón de lucha de los Juegos Interinstitutos Militares. La fuerza del adversario, sumarla a tu propia fuerza. Todas las agresiones imperialistas, bienvenidas. Todas las agresiones de la contrarrevolución escuálida, quinta columna, apátrida, venezolana, hay que sumarla a nuestra fuerza. Y ahí, bueno, el juego político, el juego a veces incluso psicológico y físico, político. Luego nosotros comenzamos, después del golpe de Estado, la conspiración, vino el contraataque revolucionario, y este año, Rafael, tendremos que ir preparando también algunos eventos de importancia para conmemorar el 5º aniversario del inicio de la liberación petrolera venezolana, porque fue en el año 2007, claro. ¿Cuántas eran las reservas probadas de Venezuela cuando llegó la revolución política? Apenas 80.000 millones. Bueno, ya era una cifra considerable, ¿no? Pero que nos ubicaba como en el 8º lugar por allí, ¿no? 7º, 8º lugar del mundo. Hoy estamos en primer lugar. Ahora, yo hablaba de los 5 años del proceso de nacionalización revolucionaria de la faja petrolífera del Orinoco, aquí donde estamos. 5 años de aquel decreto 5.200, ¿no? Fue el decreto 5.200, Pedro León, a través del cual, bueno, el gobierno ordena a PDVSA tomar el control total de la faja petrolífera del Orinoco. Y comenzó el proceso. En la madrugada, recuerdo, en la madrugada tomamos y izamos la bandera nacional en todos estos campos. Uno de ellos fue este Cerro Negro, hoy Petromonaga, aquí donde estamos. Y ahora, en pleno avance, el proyecto socialista Orinoco. Y el proyecto, bueno, Magna Reserva, ahora es proyecto socialista Orinoco. La faja petrolífera del Orinoco. Bueno,
el paso de la revolución política y la revolución económica. Y dentro de todo eso la revolución social, la revolución cultural, la revolución bolivariana. La inflación venezolana, claro que sigue siendo alta. ¿Me la van a achacar a mí? Cuando en el periodo anterior del doctor Caldera llegó hasta a 100% en un año. Ahí está la información. ¿El promedio cuál fue del periodo de Caldera? Elías. Por favor, el micrófono. Casi 60%. Y en el de Carlos Andrés 45% más o menos. Bueno, 45% el promedio de los años 89 al 93, por ahí, 94, 93. Es decir, casi 50%. Luego vino el gobierno de Caldera, llegó a ¿cuánto? 60% de inflación. El promedio de esta década nuestra apenas está por encima de 20%. ¿Cuál es el promedio nuestro? Creo que como 23%. Por ahí anda por 23, aproximadamente, Jorge, ¿verdad? Ahora, todavía es alta, claro que es alta, pero venimos bajándola de allá, de la cima del Everest, del Pico Bolívar. ¿Sí? Cuando aquí imperaba el libre mercado, entonces todos dicen, no, vino Chávez, está con estas políticas de control, esa es la causa de la inflación. Es una cosa totalmente contraria a los más elementales principios científicos de la economía. ¿Sí? Ahora, entonces la inflación, Chávez es el culpable. La inseguridad, Chávez es el culpable. Y entonces manejan una cifra dantesca, y ahí meten lo que es y lo que no es. Que por allá vino alguien y lamentablemente se suicidó, ahí lo meten. La inseguridad. A veces meten incluso personas que fallecen en accidentes de tránsito. Tengo pruebas, porque ellos andan ahí como zamuros en la morgue. Y bueno, y llegó un cadáver, anótenlo ahí, tómenle foto, y si pueden tomarle foto, la toman. No averiguan para nada si fue producto de un asalto, un homicidio, o un crimen pasional, o un suicidio, o un choque. No, lo de ellos es muerto. Mientras más muertos, hacen más fiesta. Es una cosa horrible esa. Esa es la oposición que tenemos nosotros. Por eso que yo los llamo majunche. Porque el que hace eso, Rangel, tú sabes, es porque no tiene nada bueno que decir. No tiene nada que ofrecer. ¿Sí? Es como, bueno, el día que designaron, bueno, por una decisión en la que por supuesto yo participé, la designación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello. De aquí lo felicitamos. Lo felicitamos a Diosdado. Entonces sale un diputado de oposición a decir que Diosdado tiene no sé cuántos juicios abiertos, o etcétera. La descalificación personal, no tienen más nada que decir, sino eso. No tienen ideas verdaderas, no tienen argumentos para la batalla política. No tienen argumentos. Qué falta de seriedad. Eso es como que yo diga aquí, no, aquí en la faja del Orinoco ha decaído la producción petrolera. Bueno, ellos dicen también eso, que Venezuela no está produciendo sino 2 millones de barriles, que estamos regalando el petróleo, que la pobreza se ha incrementado, que es mentira lo de 140 y pico mil de viviendas. No, eso es mentira. Que es mentira lo de los médicos en los barrios, que están abandonados, los CDI, que están abandonados, los CAT, que los hospitales son un desastre. De todo eso dicen. Ahora están tratando de manipular con el tema de los refugiados. Nunca antes gobierno alguno atendió a los damnificados como nosotros lo estamos haciendo, con el corazón en la mano, con el alma. Y ese es uno de los dramas de esa oposición. Y es uno de los problemas que tiene Venezuela, en verdad. Porque estos son capaces de prestarse para cualquier cosa. No es que son fascistas. Son fascistas.
Ellos aplauden cualquier cosa, no importa. Bueno, no han dicho incluso que prefieren una invasión, que a Venezuela hay que aplicarle lo mismo que le hicieron a Libia, por ejemplo. Lo dicen algunos hasta públicamente. Es una locura. Eso no son políticos. La política es otra cosa. El juego político es otra cosa. Por primera vez en la historia petrolera de Venezuela, que ya es larga, tiene más de 100 años, la historia petrolera venezolana, estamos comenzando a ensamblar taladros aquí en territorio venezolano, a construirlos pues, gracias a la alianza estratégica con China. Ahí están. ¿Cuántos ya hemos ensamblado, Rafael? Ese es el taladro PDB-15, el que tenemos acá, la cámara al lado, y tenemos hasta ahora ensamblado 16 taladros aquí ya en el país, presidente. La segunda fase va a ser fabricar sus partes acá. Vamos a empezar a fabricar partes aquí. Exactamente. Yo tengo allá todo el plan que tú me enviaste, gracias a la alianza con China. ¿Qué han dicho algunos irresponsables que no saben nada de esto? Y es que no saben ni lo que hablan. De la oposición, no, que nosotros estamos regalándole a China no sé cuánto, el petróleo y tal, ¿sí? Claro, ellos están jugando a los intereses del imperio yanqui, que pretende frenar el avance de China como gran potencia emergente del siglo XXI. El imperio yanqui está tratando de frenar a Rusia como potencia emergente de nuevo, después de la caída soviética. El imperio yanqui está tratando de frenar el crecimiento como potencia intermedia, mediana de Irán. Gracias, bueno, a China. Ahí están los taladros. Y no solo los taladros, el desarrollo científico, tecnológico, el satélite Simón Bolívar. Pronto estaremos inaugurando la fábrica de satélites, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Ah? En septiembre de la primera fase de obras. En septiembre, dijiste. Septiembre del 2012. Una fábrica de satélite aquí. Y hay que ver cómo está desarrollándose en Venezuela la ciencia y la tecnología. Miren, unos muchachos de la Fuerza Armada que hace poco lanzaron unos cohetes. Y hay uno que llegó, ¿a cuánto fue? ¿A cuántos metros fue que llegó? Llegó a 60.000 pies de altura, mi comandante en jefe. Fueron lanzados en el Centro de Investigación y Desarrollo. Tres cohetes de diferentes composiciones y con fines para también la investigación meteorológica. Bueno, con fines pacíficos, pero también desarrollaremos tecnología de defensa progresivamente, pues. ¿Tenemos derecho a hacerlo o no? Claro que tenemos derecho, más que derecho también el deber de hacerlo. Miren, los iraníes han desarrollado no sé cuántas tecnologías de defensa. Hace poco presentaron unas lanchas. ¿Tú las viste, Rangel? Son unas lanchas que van, por supuesto, por el agua, ¿no? Y de repente vuelan, salen volando, se convierten como en un helicóptero. Y tienen miles de esas lanchas. Miles. Y unos cohetes de largo alcance. Y está el imperio tratando de frenarlos, pues, utilizando como excusa el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Y a Rusia también están tratando. ¿Hasta dónde llega la locura del imperio norteamericano, que están tratando de desestabilizar ahora a Rusia? Allá se le ha puesto firme Medvedev y Putin. Contra Siria, bueno, hay una agresión permanente. Desde aquí envío un saludo solidario al pueblo de Siria, al presidente Bashar al-Assad. El cuento es el mismo. Anoche estaban pasando un documental sobre la revolución bolivariana, no sé cómo se llama, estuve viéndolo un rato atendiendo llamadas, estudiando un poco lo de hoy, firmando papeles. Pero entonces estaba, cuando yo estaba preso el 11 de abril, allá salió el vocero del Departamento de Estado, anoche lo pasaron,
Y es el mismo cuentico y la misma palabra, las mismas palabras. Chávez, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo se dice. El presidente Chávez, el expresidente Chávez, el tirano, mandó a disparar contra el pueblo, contra las manifestaciones pacíficas, y hubo no sé cuántos muertos, y por eso cayó el gobierno. El mismo cuentico de allá de Gaddafi, el mismo cuento, solo que allá lo desarrollaron en una dimensión mucho mayor. Allá inventaron que Gaddafi había mandado bombardear con la fuerza aérea al pueblo indefenso. Bombardear. No, eso fue mentira. Eso fue absolutamente falso. Absolutamente falso. ¿Sí? Y bueno, y con eso justificaron hasta el asesinato vil y cobarde y transmitido al mundo de Muammar al-Gaddafi. Él decidió morir. El último mensaje que nos llegó fue ese: voy a morir aquí. Y enfrentó, bueno, su destino, pues. Hizo lo que tenía que hacer. Resistir hasta morir. Pero más de 20.000 misiones y bombas lanzó la OTAN contra el indefenso pueblo de Libia. Indefenso, porque no tenían ni capacidad de un cohete, nada. Qué forma tan cobarde de hacer la guerra. Guerra, eso no es guerra, es una masacre, pues. Una masacre contra un pueblo indefenso. Pero es el mismo método. Y aquí los premajunches están tratando de preparar ese escenario para Venezuela. Se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas. Con el favor de Dios y el trabajo de todos nosotros, aquí va a pasar en paz y seguirá su marcha pacífica la revolución bolivariana. Y así seguirá América Latina consolidándose como un territorio de paz, un territorio en transformación política, social, económica, ética. Patria para nuestro pueblo. La independencia y la patria. La independencia y el todo, el desarrollo del poderío integral de Venezuela. Pido a Dios que así sea. Y pido al pueblo unidad, 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 conciencia. A la Fuerza Armada, unidad, 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 conciencia. A los trabajadores, a las trabajadoras, a la juventud, a la patria toda. La patria es el hombre, decía Lee Primera. Nos tenemos que ir, menos no podía ser. Le damos entonces el saludo a Venezuela toda con un aplauso. ¡Viva Venezuela! Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.